médicas con especialización en microbiología, jefa de Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, directora general de la iniciativa Salvemos Conciencia. ¿Cómo está, doctora Laurian Jiménez? Le saludamos Betty Olivia. Gracias por la entrevista para XCU y que nos comente al momento, con los datos que se tienen, este repunte en casos de COVID, ¿ya estaríamos en la quinta ola de COVID en la República Mexicana o qué nos dice usted? Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Sí, definitivamente estamos ya en una quinta ola de contagios. Hay aproximadamente el 50% de 16 estados de la República que están mostrando repuntes ya de importancia. Y las gráficas nacionales pues ya están reflejando también aumentos en los contagios desde hace 5 semanas. ¿Se sabe qué tipo de variantes o subvariantes están generando esta quinta ola o qué nos comenta, doctora Laurian? Sí, se sabe muy bien. Ahorita es la misma subvariante que está provocando los repuntes en Estados Unidos, es la subvariante de Omicron que ahorita está afectándonos aquí, que es una subvariante que no ha recibido un nombre así como tal, pero la nomenclatura es BA2.12.1. BA2.12.1. Esta es la subvariante que ahorita se está propagando de forma que, predominante, empieza a predominar y va en ascenso, y esto es lo que está provocando este primer repunte. Aquí la situación es que hemos visto en otros países que esta BA2.12.1 finalmente va a ser sustituida por otras dos variantes que son la BA4 y la BA5, todas subvariantes de Omicron. Entonces, lo que se ha visto es en sitios como Estados Unidos y aquí, en donde la ola comienza con BA2.12.1, finalmente esta ola va a llegar pues hasta donde BA4 y BA5 le permitan a esta subvariante propagarse, porque las últimas dos son subvariantes más transmisibles y más evasivas de la inmunidad que la primera. Entonces van a terminar siendo las que predominen, pero de tal manera que podemos esperar que el repunte sea un poquito largo, en lo que se controla el de BA2.12.1 y además le siga después en la cola, vamos a decir, los repuntes de BA4 y BA5. Doctora Laurian Jiménez, ¿son los mismos síntomas entre una variante y una subvariante de las que se están presentando? Y en este caso, ¿cuáles a lo mejor serían diferencias entre una y otra? No, la sintomatología se ha conservado igual desde el principio de la pandemia, independientemente de cuáles hayan sido las variantes o subvariantes que han estado afectando. Se ha querido mucho hacer esta inferencia de que de alguna manera la sintomatología es distinta o la severidad es distinta, y esto ha sido erróneo. Realmente la sintomatología es, si no idéntica, por lo menos muy similar. No hay grandes cambios, es decir, COVID-19 al inicio empieza, como todo el mundo sabe, con una sintomatología parecida a lo que sería una infección respiratoria, con tos, con fiebre, con escurrimiento nasal o congestión nasal, con cansancio, con malestar general, o sea, dolor de articular y qué sé yo, y en algunas personas también se manifiesta con síntomas gastrointestinales de diarrea, náusea, vómito, etcétera. Esta sintomatología sigue siendo la misma que desde el principio, y las subvariantes de Omicron también la tienen. Una diferencia tal vez es que estas subvariantes, o bueno, desde que Omicron se propaga y ahora las subvariantes, se empieza a hablar mucho más de casos en menores de edad. Esto hay que tomarlo con un grano de sal, porque hay que ver si es realmente que infecta de forma más eficiente a los menores de edad, o si es porque muchos menores de edad todavía no han sido vacunados. Pero de alguna manera sí está afectando a las poblaciones de menores de edad de una forma más significativa que variantes previas. Ahora, ¿se está aumentando también el caso de hospitalizaciones y fallecimientos? ¿O qué nos comenta, doctora Laurian? No, hasta este momento no, por fortuna. No se tiene todavía el indicio. Las hospitalizaciones quizá tienen un ligero
incremento, pero nada que diga que hay un repunte grave de hospitalizaciones o que en alguna región del país se esté ya empezando a dar alguna carga pesada hospitalaria y así. Las defunciones también se han mantenido, si bien en nuestro país ha seguido muriendo gente todo el tiempo, y la cantidad de gente que se muere, mientras que ha querido ser minimizada por nuestras autoridades, nunca ha sido poca, es decir, se sigue muriendo mucha gente. En las últimas 5 semanas se reportaron, por lo menos en los reportes oficiales, se reportaron 652 muertes en 5 semanas. Esto es mucho porque es un promedio semanal de alrededor de 130 defunciones semanales, cuando estamos viendo que en otros países pues los promedios de defunciones han disminuido mucho más, ¿no? Entonces, sí, pero no se observa en este momento un repunte de defunciones. Esto es algo sin duda bueno, pero no hay que confiarse, porque a veces no se observa pronto los repuntes de hospitalizaciones y muertes, pero vienen después si los contagios continúan aumentando. Entonces es importante controlar la transmisión del virus, controlar los contagios para garantizar que efectivamente no termine habiendo una carga hospitalaria grave en ninguna parte del país y que no se vea esto reflejado en la pérdida de vidas. Doctora Laurian Jiménez, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, ¿cuánto tiempo podría durar esta quinta ola de COVID en la República Mexicana? Y si nos comenta la situación del estado de Veracruz, de acuerdo al reporte que tenga usted. Sí, bueno, es muy difícil predecir o anticipar qué tanto va a durar la ola. Las olas, vamos a decir, la primera y la segunda ola duraron 32 semanas, la tercera duró 31 semanas, pero la cuarta ola, que fue Omicron, fue una ola mucho más corta, de 19 semanas, ¿no? Entonces, es muy complicado porque realmente no entendemos a cabalidad el comportamiento de estas nuevas subvariantes de Omicron. Entonces, es difícil saber qué tanto tiempo le llevará a esta BA212 tomar el lugar de la subvariante que estaba previa, que era básicamente aquí en México una competencia entre BA1 y BA2, y esta está tomando su lugar, y que vengan entonces encima de esas BA4 y BA5, pinta como para una ola que va a ser más larga en el tiempo que la cuarta ola, que fue Omicron en su versión original, más no necesariamente tan alta como la cuarta ola en términos del número de contagios, y desde luego esperemos que no en términos de hospitalizaciones. Entonces ahora lo importante, doctora Laurian, sería vacunar a los menores, porque todavía pues nos comentan que no se ha autorizado para de 12 años hacia abajo, cuando ya en otros países se han vacunado, y lo que nos han adelantado es que podrían aplicar la vacuna cubana. ¿Qué nos diría al respecto? Pues ahora el doctor López-Gatell ha hecho declaraciones en el sentido de que el gobierno mexicano está tratando de hacer de firmar algún contrato con la farmacéutica Pfizer para traer la vacuna pediátrica de Pfizer para vacunar a nuestros menores de 5 a 11 años. Inicialmente sí habían soltado esta bomba de decir que iban a utilizar la vacuna cubana Abdala para vacunar a estos pequeñitos, lo cual hubiera sido realmente pues tremendo, no hubiera sido completamente inadecuado, pero aparentemente se está buscando comprar la vacuna pediátrica de Pfizer. Aquí la situación es que el tiempo apremia, es decir, el tiempo importa mucho, porque estamos otra vez en una ola y necesitaríamos haber tenido vacunados ya a este grupo de edad desde hace meses, ¿no? No da igual vacunar pronto que tarde cuando seguimos en pandemia, y esto puede significar el retraso en la vacunación, en el tiempo de la vacunación, puede significar vidas que de otra forma se hubieran salvado, ¿no? Entonces, sí, hoy por hoy,
la cantidad de vidas perdidas y la carga hospitalaria por COVID ya es directamente proporcional a la cobertura y a la calidad de la vacunación que se tiene en una población. En ese sentido, pues se ha avanzado en nuestro país en la vacunación, pero todavía tenemos muchas deficiencias, es decir, apenas el 63.3% de la población mexicana tiene un esquema completo inicial, el inicial de vacunación, y muchas de estas personas no han tenido refuerzo, es decir, que solo el 41.4% de la población tiene un refuerzo. Esto es menos de la mitad de la población, y más de 40 millones de mexicanos a la fecha no han recibido una sola dosis de vacuna. Entonces es un poco complicado predecir con nuestra población que realmente no tiene una cobertura así que podamos decir extraordinaria, si bien sí ya hay una parte de la población vacunada, pero no es una cobertura como para confiarnos, ¿no? Es muy difícil anticipar cómo veremos la carga hospitalaria y las muertes, que sin duda serán proporcionales también a qué tantos contagios se den ahí en las comunidades. Por último, preguntaba un poco sobre la situación del estado de Veracruz, doctora Laurian Jiménez. Sí, a ver, el estado de Veracruz en este momento, perdón, déjenme sí. sacar aquí mis datos. Sí, el estado de Veracruz tiene una situación en donde tiene una positividad muy alta. Está el estado de Veracruz hoy, en este momento, está entre los 12 estados con la positividad más alta a nivel nacional. De hecho, ocupa la 7ª posición en términos de los estados con la más alta positividad. Ahora, ¿qué nos dice la positividad? Lo que nos dice es que hay una carga de contagios comunitarios alta. Claro, esto de la mano con la baja cantidad de pruebas que se hacen en el estado de Veracruz, se tiende a sobreestimar la positividad, desde luego por el bajo número de pruebas, pero sí sigue siendo un indicador de que hay una alta transmisión comunitaria del virus. Eso por una parte, pero en términos de los casos nuevos y casos activos, vamos a decir, sobre la población en Veracruz, sobre el denominador poblacional, Veracruz en este momento no figura entre los estados que tienen el repunte más significativo. Está repuntando, sí, hay repunte en casos nuevos, en positividad, pero es incipiente todavía el repunte que se ve en Veracruz en términos de sus casos activos y de otras variables de medición. Otro tema, doctora Laurian, es el de los antivirales. Se aprobaron, pero todavía no hay una adquisición para México. ¿Qué nos comenta, sobre todo para las personas que lamentablemente pues se contraigan COVID-19? Sí, todavía no hay ninguno de los dos, el Molnupiravir y el Paxlovid, que fueron los que se autorizaron, los dos antivirales que se autorizaron aquí en México, o bueno, que están autorizados a nivel mundial, ¿no? El que se está utilizando más alrededor del mundo es el Paxlovid de Pfizer. No lo tenemos disponible todavía aquí en México. Esa es una, ¿no? Y los resultados que ha dado ya en la práctica no han sido realmente tan prometedores como se tenía previsto. Entonces es un poquito complicado relajar las medidas preventivas o confiarse, porque podría llegar a haber un antiviral que hoy por hoy ni siquiera lo tenemos en México y que necesitamos todavía un poco más de información para saber con certeza qué tanto está ayudando este antiviral realmente ya en la práctica. Bien, pues muchísimas gracias, doctora Laurian Jiménez, doctora en Ciencias Médicas con especialización en microbiología, jefa de Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Muchísimas gracias por la entrevista para XEU. Nos dio mucho gusto saludarle. Muchísimo gusto. Igualmente, gracias por la invitación. Buenas tardes. Buenas tardes. 1:00 p.m. con 29 minutos en X.